Saludos gente bella que nos escucha, mi nombre es Tibaire Useche, estamos en Suscabilla Online y esto es un podcast de Un Té para el Alma, un espacio audiovisual para compartir perspectivas sobre el yoga más allá del tapete o mat, mientras compartimos un té acortando distancias. En el episodio de hoy tendremos a Guillermo de San, mejor conocido para quienes le seguimos en Instagram como Siri de Orión o Espacio Nave Sol, y quien reside en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Guillermo de San es profesor de yoga integral, psicólogo transpersonal y astrólogo. Este sendero fue descubierto hace más de 11 años en su vida, le permitió integrar las diferentes facetas de su interés, dándole forma a su recorrido de aprendizaje. Como psicólogo transpersonal realiza una amplia labor a través de los registros akáshicos, trabajando dentro de lo que es sanación de los linajes humanos en su proceso de evolución. Realiza talleres grupales, sesiones individuales de psicogenealogía, constelaciones familiares y bioneuroemoción. Le gustan las palabras complicadas para trabajar. Así de Orión, que es como le conozco, le sigo desde hace ya un par de años en sus redes, pues me encanta su visión yógico-mágica de la astrología y porque considero muy acertadas sus reflexiones respecto a los cambios que vamos dando como humanidad. Le contacté por primera vez hace 6 meses para hacerme una revolución solar y porque quería ir a uno de sus retiros de yoga y sanación bellísimos que hay en un lugar que quedaba cerca de Rosario, que era donde vivía en ese momento. Y bueno, lamentablemente por aquello de que me mudé a Uruguay no se dio, pero en fin, cuando pienso en Siri de Orión o en Guillermo de San, lo primero que se me viene a la mente es un hombre sensible, con un gran amor por la humanidad, con un deseo de elevar conciencia, amor propio en cada ser humano y respeto e integración de cada quien con sus similitudes y diferencias. Pero bueno, esa es mi visión, sin conocerle en realidad personalmente hasta el día de hoy, que lo voy a conocer junto a ustedes. Bienvenido Guillermo de San o Siri de Orión a un té para el alma que hoy, por estar en Argentina, lo convertimos en un mate para el alma. Un mate para el alma. Bueno, muchas gracias por la invitación y por esa presentación hermosa. Fue como verme a través tuyo. Es hermoso, creo que es importantísimo esto de poder mirarnos a través de la mirada que tienen otros sobre nosotros. Así que gracias, me encantó verme a través de tus ojos. Muy bello. Qué bueno. Bueno, te cuento. Este podcast está basado en 4 preguntas iniciales, que son 4 preguntas que descubrí se le hacen a las personas que regresan de coma o de un estado de inconsciencia. Y me pareció muy lindo porque pues todos venimos de un estado de inconsciencia, muchos permanecemos en un estado de inconsciencia, entonces está bueno de vez en cuando hacernos estas preguntas. La primera pregunta es, ¿sabes quién eres? Wow. 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 Lo primero que se me viene a contestar, soy este que soy hoy, ¿no? Como creo que saber quién soy sería reducirme a mi historia, ¿no? A mi recorrido y no a mi ser o a mi... Y mañana veré y soy distinto al que fui ayer y de hecho soy distinto al que fui hace unos segundos atrás cuando me presentaste, ¿no? Como escucharte hablar de mí ya me transformó y siento que justamente eso es lo que está bueno que podamos conectar o descubrir de nosotros mismos, ¿no? Esa posibilidad mutable, ese cambio, esa transformación sin quedarnos como en las casillas de saber quién somos. Un poco a mí me gusta hablar de que esa es la pregunta de la era pasada, ¿no? ¿Quién soy? Definirme a partir de saber quién soy. Y siento que ahora tiene que ver con un poco de poder empezar a crear aquel que quiero ser. Y me siento en ese camino, ¿no? Como buscando ese quién quiero ser y dándole forma, e intentando hacerlo desde un lugar de cada vez mayor excelencia, de pulirme constantemente para acercarme a esa forma, o a ese modo, o a esa manera de ser que me define. ¡Qué pregunta! Está como, wow, es un montón. Bueno, igual hermosamente contestado, porque muy yógico. Aquí, ahora, esto es lo que soy,
en el siguiente segundo ya me transformé, ya es otra cosa, la impermanencia permanentemente moviéndonos. Qué bello. La segunda pregunta sería, ¿sabes dónde estás? Mira, la respuesta que se me vino así como a la mente, voy a contestar así como sin filtro, en mi Vale, lugar. Y perfecto. es hermoso porque es como una de las primeras veces creo que en mi vida que me siento en mi lugar, ¿no? Como si hubiese, con una sensación muy fuerte de haber estado preparándome para este momento, para este tiempo y para estar en donde estoy Ujú. durante un montón de tiempo, que por mi constitución astrológica e incluso ayurvédica y demás, me cuesta mucho dónde estoy, ¿no? Como fijarme en un lugar o encontrarme en un lugar, pero estoy como hace, no te voy a decir mucho tiempo, pero quizás en el último mes como sintiendo que estoy en el lugar donde tengo que estar para manifestarme, ¿no? No me gusta decir en la cresta de la ola, porque eso significa que no puedo ir más arriba, pero me siento como en un lugar de muchísima plenitud. Y es hermoso esa sensación, con todo lo que eso conlleva, ¿no? Como no vamos a decir que ese lugar siempre es una maravilla y color de rosa, porque también tiene responsabilidad, también genera un montón de cuestiones, pero me siento como muy alineado como con un plan mayor que me tiene en el lugar donde tengo que estar hoy. Qué hermoso. Estoy en mi espacio, estoy en Argentina, estoy en Buenos Aires, puedo también ponerle un montón de definiciones, pero siento que no vienen al caso a este momento. ¿Sabes cómo llegaste allí y cómo llegaste al mundo del yoga? Uf, eh, ¿cómo llegué hasta acá? Andando, fuerte. Y el yoga me encontró de una forma muy divertida, como casi todo lo que emprendí y hoy realizo en mi vida. Yo vivía en Madrid y era un día festivo, era un feriado en Madrid, gris, otoñal, como, ¿no? Ok. Ya estábamos saliendo del tiempo bonito, empezaba el otoño, era un día como medio lluvioso, festivo, estaba con una amiga con la que compartía piso y había en un lugar muy cercano, El Horno, en Madrid, una clase un día abierto de actividades y ella me insistía para ir a una clase de yoga y yo como estaba enojadísimo porque tenía ganas de quedarme comiendo churros con chocolate y mirando la tele y mi amiga me insistía y me insistía para ir a tomar esa clase de yoga y en mi mente, en mi imaginario, yo en ese momento me dedicaba a otro tipo de cuestiones. Yo pensaba que era para gente mayor, o sea, voy a ser bruto como era en ese momento y le decía a mi amiga, como eso es para gente vieja, aburrida, como no quiero, como no. Y bueno, claramente la vida siempre sorprende, ¿no? Y en ese momento fui a esa clase, la acompañé, muy a regañadientes, muy como ofuscado, como, ¿por qué está haciendo esto por vos? O sea, como esto te va a costar carísimo. Y bueno, conocí a quien fue mi primer maestro, Mario Silva Gil, en esa clase y me transformó la vida. Realmente fue como un antes y un después. Van a ser casi 12 años ya de eso. Hice esa práctica de yoga y terminé el Shavasana como muy emocionado, lagrimeando muchísimo, como con el corazón súper expandido, con la sensación de haber vuelto a casa, de haberme reencontrado con mi cuerpo y con mi esencia. Y en una práctica fue eso. Y como habitualmente me pasa, las cosas que siento que me transforman y que me aportan un montón, después quiero incorporarlas para expandirlas y así fue. Empecé a asistir con más frecuencia a las prácticas. Al año siguiente, o sea, en marzo del año siguiente, me inscribí a hacer en Sivananda en Madrid mi formación y a partir de ahí empecé a recorrer el mundillo del yoga. Como buen geminiano, no me quedé en una línea, sino que probé todas las que pude, hice Kundalini, hice Ashtanga, hice el integral, hice Vinyasa Flow, pasé por un montón de estilos para encontrar como el propio. Yo tengo una idea que más allá de los estilos, el yoga tiene que ver con lo que yo llamo el yoga yo, ¿no? Como es el de cada uno. Y eso es lo que también ahora intento transmitir, ¿no? Por eso hablo de un yoga integral o integrativo que tenga que ver con esto de poder realmente compartir el recorrido, porque básicamente esto que se dice que el yoga es 1% teoría y 99% práctica, Mm. es así, o por lo menos lo vibro y lo siento de esa manera. Y
justo antes de que empezara la cuarentena aquí en Buenos Aires, llegué de India con un aprendizaje muy fuerte que fue realmente darme cuenta de que lo que yo hacía con el yoga era practicarlo, ponerlo en práctica, ¿no? Claro. Llevarlo arriba de un tapete, de un mat, y allí tuve la clara sensación de la diferencia que hay entre la práctica y la vivencia, ¿no? Como yo lo que sentí que era vivir el yoga, en Ujú. India fue como, es otra Es historia otra vivir el cosa. yoga y es otra cosa, ¿no? Como Mm. la vivencia y la práctica se me unificaron y entonces siento que fue como un reemprender mi camino yógico después de casi 12 años de estar en la práctica del yoga. Ujú. Haber tenido esa experiencia y esa posibilidad nada, siento esto, ¿no? Como que por eso digo que siempre estamos como actualizándonos y reiniciando estos procesos y estos caminos. Mm. Hablo un montón, vos me podés poner una pausa cuando No, quieras. no te preocupes, me encanta. Además que precisamente los invito para que se presenten, para que hablen, para conocerles, así que genial. Hermoso. Eh, la siguiente pregunta es si quieres permanecer en ese lugar y en esa situación por siempre. Uh, no, Ok. no, quiero ir a más. O sea, si hay algo que me mueve, me motoriza, es esto que te hablaba antes de poder estar puliéndonos, confiar en esa transformación, en ese cambiar, en ese expandir, en ese crecer. Realmente siento que estamos acá para evolucionar y esta idea de, por más que ame este momento y este lugar, la vida siempre me enseñó que lo que viene es mejor, ¿no? Distinto, pero siempre es mejor porque nos aporta como algo nuevo, algo novedoso, algo que nos hace crecer, algo que nos hace conocer en mayor profundidad. Espero no quedarme en este lugar y seguir expandiendo y seguir creciendo. Realmente amo lo que hago. Es la primera vez que permanezco tanto tiempo en un camino o en un sendero con tanta convicción, con tanta certeza, con tanta claridad, con esta sensación de es por acá y constantemente, me emociono un poco, constantemente encontrándome con gente que confirma ese camino, ¿no? Como cuando aparece algo de la duda o la confusión, siempre ocurre algo que es como marca el sendero, ¿no? Sí. Una palabra, algo que te indica que sí, estás bien, es por acá. Siempre les digo a la gente con la que practico, a mis yogis y yoginis, como eh, que me da la sensación de que algo estoy haciendo bien, porque si esa gente es la que está a mi alrededor, me da como una sensación de plenitud y de gratitud enorme. Así que a los que estén viendo, gracias siempre. Sí, Eh, muchísimas gracias por estar allí, es verdad. Te hago un paréntesis. Primero, feliz cumpleaños, porque sé que esta semana cumpliste el año al principio de la semana. Y por otro sí, lado, quería hacer una acotación acá de lo importante de lo que acabas de decir en cuanto a, bueno, un par de cosas que me sonaron, me vibraron. Una, la de que el yoga es 99% práctica, 1% teoría, y de que no es lo mismo practicar que vivirlo. Eso me resonó muchísimo porque es algo que ciertamente después de 10 años de hacer yoga fue también para mí el momento en el que dije, ya va, estaba haciendo entrenamiento físico, básicamente, eh, con un poco más que eso, pero entrenamiento físico. Y cuando te das cuenta que realmente al vivir el yoga, al hacer contribución, al hacer meditación, al hacer toda una cantidad de cosas que no tomamos como que son parte del yoga cuando empezamos, pero que de pronto un día hace clic, este, algo adentro, como dices. Este, a mí me pasó a través de Vipassana, yendo a un intensivo de Vipassana como persona de servicio, digamos, o sea, como haciendo servicio dentro del Vipassana, me pasó que algo pasó en el corazón que dijo, uff, esto es yoga, ¿no? Y fue muy emocionante y ciertamente a partir de allí comienzas, y esto va en continuación con lo que estabas diciendo luego,
empiezas a atraer a un tipo de persona diferente porque tú eres una persona diferente. Entonces empiezas a vibrar y a como entrar en consonancia con otra vibración, con otro estado de conciencia, que empieza también a despertar otros estados de conciencia, y es muy bello porque es como que a partir de ese momento empiezas a sembrar una semilla mucho más importante de la que estabas sembrando antes, porque la estás sembrando desde un estado de conciencia nuevo, pero también desde mucho más amor, ¿no? O sea, por ti y para el mundo. Entonces, qué bello. eh, qué bello, me encanta. Es Eh, hermoso, me divierte esto que traes el Vipassana, porque uh-huh. como te darás cuenta, yo hablo un montón, imagínate que el Vipassana es un gran desafío, ¿no? Sí, para mí En también. realidad en realidad siempre me lo planteo de esa manera y me doy cuenta que no es tan así, ¿no? Como que me expreso mucho hacia el exterior, pero en realidad adentro hay como un gran silencio y me divierte mucho esto porque justamente estuve en India y la idea era ir a hacer un pequeño retiro de Vipassana en Dharamsala Ah, y qué con todo bello. el tema del COVID y demás, bueno, se suspendieron un montón de actividades y cuestiones y fue la cuarta vez que intenté hacer Vipassana y no hubo caso. Wow. Como lo intenté aquí en La Plata, en Córdoba, y como siempre estaba en lista de espera, cupos llenos, no llegaba a entrar. Y esta vez, y yo dije como, bueno, listo, si la tercera pensaba que era la vencida, la cuarta claramente no es mi camino, me tengo que dedicar a hablar, el silencio, ¿no? Pero realmente esto que decís, ¿no? Como cuando uno llega a ese punto esencial, hay algo que se abre en el corazón como si fuera un cofre y uno va encontrando y desplegando nuevas semillas, ¿no? Como esta posibilidad de sembrar nuevas flores, nuevos frutos, nuevas cuestiones para expandir un poco nuevas verdades, ¿no? Pero verdades que no tienen que ver con una verdad, sino con esa verdad que uno va descubriendo adentro y que tiene ganas de compartir con el exterior, que realmente siento que eso es amor, ¿no? Poder compartir la verdad de uno, entendiendo que es una verdad distinta, entendiendo que es una verdad diversa, entendiendo que no es una verdad para que el otro acepte, reconozca o tome como propia, sino como desde este lugar de poder sumar algo del propio recorrido. Y esto que decías, ¿no? Como esta diferencia entre práctica y vivencia, donde tuve momentos de mi práctica de yoga donde sentía que era como algo muy físico, sobre todo cuando estaba practicando Ashtanga, tenía como una cuestión muy física, ¿no? Como algo muy de ese lugar. Y sin embargo, lo que me ocurrió en India fue esto de entender que es una visión, es un modo, es una forma de vivir y que no es solamente estoy practicando yoga cuando estoy cocinando y meditando, o haciendo mi meditación, o haciendo mi práctica, sino que es algo que en todo momento está ahí activo y presente. Y me gustaba mucho algo de la forma en que viven allí, que es como todo el tiempo dicen, si tú eres feliz, yo soy feliz, ¿no? Como hay algo de esto que es como sentirme que realmente volví a casa porque es como una filosofía de vida que naturalmente me sale, ¿no? Como bueno, tengo un montón desde la astrología para justificar esto, para entenderlo, y ahí fue como decir, claro, por eso sentí volver a casa, ¿no? Como en este lugar donde cuando estuve ahí en la cuna, me pasó en Rishikesh, ¿no? Como esta sensación de la mirada de la gente con la que uno se cruza, de la forma en que viven, del modo en que se comparten, como esta sensación de decir, se puede, ¿no? Como si todo un país enorme vive de esta manera y con esta filosofía, se puede y el mundo puede ser esto en lo que creo, ¿no? Y crearlo desde ese lugar. Así que sí, un recorrido hermoso, la verdad. Que como digo, más allá de lo que uno experimenta sobre su tapete o sobre su mat, ¿no? Que es como un recorte de la propia conciencia, es un recorrido constante que hay que llevar siempre consigo, ¿no? Como a mí me gusta mucho la imagen de el mat, ¿no? Como cuando uno lleva el mat y está llevando como esa filosofía y ese hogar o ese lugar de encuentro, de recuerdo y de fijo a donde vaya. Y es un poco como lo que me mueve a mí, ¿no? También a compartir, este abrir el espacio para que todos recordemos y volvamos a ese espacio de unión e integridad, ¿no? Como integración, integrarnos en nosotros mismos, poder aceptarnos con lo que nos muestra el yoga sobre el mar, que ¿no?
12 años de práctica y todavía me voy encontrando con cuestiones que es como, ¿cómo esta ¿Qué pasó? asana tiene Claro. más posibilidades, puede ir más profundo, me puede llevar a lugares que no conozco, mostrarme eh, ajustes que son milimétricos, pero que transforman toda la conciencia de una asana? Ujú. Cómo un día me encuentro con muchísima limitación y al otro día tengo muchísima disponibilidad. Siento que es como un área de autoconocimiento hermosa que no se limita, ¿no? Como Mm. a veces he hablado con otros profes y demás, que es como que se tiene un poco esta idea de que, bueno, en el mat uno está con uno mismo y este es el lugar donde uno hace conciencia, pero en realidad es todo el tiempo un vínculo, ¿no? Porque somos Claro. una conciencia observando una personalidad todo el Mm. tiempo, entonces ese juego siempre es vincular. Aquí como esto que te decía al principio, ¿no? Tu mirada fue como, wow, no nos conocemos y fue algo hermoso lo que dijiste sobre quién crees que soy. Y en realidad me estás creando también, ¿no? Como Mm. me estás dando forma y me estás ayudando a reconocerme y a verme. Entonces, esa posibilidad de unirnos, porque en realidad somos esa diversidad o esa pluralidad o esa naturaleza vasta y expansiva, me resulta un camino hermosísimo. Agradezco enormemente a mi amiga Sol que me arrastró a esa clase. Qué lindo. Tú sabes que yo, en mi caso, venía de la danza, fui bailarina contemporánea y bueno, tuve un accidente, por eso fue que llegué al yoga desde el punto de vista terapéutico y me pasó igual que a ti, o sea, la primera vez fue como, uy, me va a tocar hacer eso que es de abuelitos, qué mal, este, y fue un proceso muy lindo el enamorarme del yoga y el ver que uno siempre tiene preconcepciones acerca de todo y que el mat, como dices, es para mí una metáfora de vida. O sea, todo lo que ocurre en el mat lo estás haciendo en el día a día de una u otra forma y mi proceso, digamos, físico ha sido muy diferente al de la danza. En el de la danza era muy de competencia, muy de vamos a lograrlo, vamos, sabes, desde el ego total. Y en el yoga ha sido muy diferente porque como fue un proceso de recuperación de mi cuerpo, era muy gentil con mi cuerpo, entonces era muy de escuchar hasta dónde puedo ir realmente. Y ha sido muy lento, o sea, hay cosas que en mi práctica todavía me dan un poco de miedo y sé que son miedos que van más allá de lo físico y que tiene que ver con pasar emocionalidades de esa otra historia para poder llegar allí. Y es muy bello verlo, porque a medida que lo vas superando y que vas logrando las asanas, es como tiene otro significado, tiene otro, ¿sabes? O sea, no es, logré la parada de manos, qué bien, soy un genio, ¿sabes? Sino, sino soy libre, soy realmente libre de toda una cantidad de emocionalidades y miedos que me permiten hoy, uy, que me permiten hoy ir más allá, hacia algo nuevo, hacia algo nuevo no solo físicamente, sino nuevo realmente en ese proceso de ser una persona nueva, una mejor versión de mí misma, digamos. Y bueno, Sí, una constante renovación y me gusta mucho esto que decís, ¿no? Como siento que más allá de que uno entre desde un lugar terapéutico o desde un lugar de búsqueda o desde un lugar de encuentro, lo primero que nos propone el yoga es ese rehabilitar el cuerpo, ¿no? ujú, Reconectar con el cuerpo y realmente entender que tenemos un hogar, sí, 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 ¿no? Como que tenemos un hogar y que ese hogar o ese templo, como me gusta llamarlo a mí, o este altar donde podemos realmente adorarnos, pero desde ese lugar de amor, ¿no? Como de bhakti, desde ese lugar de ser devocionales hacia nosotros mismos como una expresión de lo divino. Para mí, divino es lo vivo, ¿no? Como lo claro, divino es aquello que tiene vida. Entonces, poder ser devocionales hacia ese pulso de vida que estamos encarnando, entendiendo que hay un lugar donde hacerlo, para mí fue como esa conexión hermosa con el yoga. Yo de chico hacía artes marciales, practiqué taekwondo muchísimo ujú, tiempo, entonces de ahí me viene mucha flexibilidad, ¿no? Como claro, mucha gente me pregunta, ¿y cómo sos tan flexible? claro,
Bueno, desde muy chico las artes marciales me ayudaron a trabajar eso, o si bien soy súper baja, entonces tengo una muy buena disposición a la flexibilidad, eh, hay ahí como un trabajo previo bueno, que fue como los preliminares, ¿no? Mm, Y, y lo que hago mucho, esto que decís, de entendernos a través de la emocionalidad, el yoga para mí es como un camino, entonces desde ahí integro un montón de cuestiones y siempre combino mucho lo que es biodecodificación o bioneuroemoción con la práctica del yoga, ¿no? Entendiendo cómo los mensajes que nos trae el cuerpo momento a momento, ya sea desde la limitación, ya sea desde la posibilidad, o desde la imposibilidad, o desde el miedo, o desde determinadas cuestiones, siempre nos está mostrando algo más, que no se queda en el límite o en el borde del cuerpo, sino que tiene que ver con algo de lo anímico espiritual, ¿no? Entonces es como una puerta de acceso muy amplia y muy clara sobre todo, ¿no? Como es como un camino de que hay algo ahí tan verdadero por lo evidente que se vuelve innegable. Entonces la conciencia lo registra desde un lugar que es como, ¿no? Lo viste o lo viste. claro, Y totalmente. está bueno porque también te permite o te da las llaves para vivir ese proceso de transformación y de cambio. Así que es hermoso desde ese lugar. ¿Cómo decidiste unir yoga, astrología y psicología? Y además, ¿qué te motivó a compartirlo con el público de esa manera? Wow, qué hermosa pregunta. No sé si lo decidí, Ok. como si me preguntas eso y es como, me pregunto si lo decidí en algún momento. Supongo que desde algún lado uno toma esas decisiones, pero siento que es algo que se fue dando de forma natural porque siento que son como lenguajes que coexisten. Yo me formé como psicólogo tradicional, psicoanalista, si se quiere, que Mm, es una rama que me resultaba muy reductiva porque tiene mucho que ver como con la exploración del plano mental, ¿no? Como una claro. arqueología del lenguaje, si se quiere. Y después entré en contacto con lo que es la psicología transpersonal, que habla justamente de aquello que trasciende, ¿no? Como los bordes de aquello que tiene un borde o que tiene una frontera. Y siento que ese mismo camino me permitió ver que no hay tanta diferencia entre el yoga, la astrología, la psicología, el tarot, ¿no? Como que somos sistemas complejos todo el tiempo integrando elementos y que justamente en esa integración de elementos es que logramos la trascendencia desde la adición, ¿no? Como no desde el sumar. Entonces todo va sumando. Esto que decía, en la práctica del yoga, todo lo que es la información de la biodecodificación o de la bioneuroemoción, donde entendemos a qué responde cada parte del cuerpo o qué energías se cargan y se condensan en cada lugar. Es maravilloso porque, bueno, ahora estoy dando clases grupales únicamente, pero cuando trabajaba dando prácticas personalizadas, era Ujú. maravillosa la profundidad con la que se podía llegar, donde por ahí una persona, uno no puedo los isquiotibiales, no llego, y era como, bueno, ¿qué paso no te animas a dar? ¿Quién nos animó a dar ese paso? ¿No? Como poder llegar desde ahí y ver el cambio casi inmediato en el asana, ver cómo había algo que se soltaba y se transformaba. Creo que fue Ujú. eso lo que me inspiró. Por eso no sé si, digo, no sé si lo decidí en algún momento, sino que es algo que fue surgiendo y que siento que sigue ocurriendo y aconteciendo, que es como ir entendiendo cómo todo esto se puede integrar, hilvanar, ¿no? Como Mm, sintetizar en algo que tiene que ver como con el recorrido de la conciencia, ¿no? Como que claro. son todas instancias o lenguajes que a nosotros nos sirven o nos ayudan para justamente llegar a ese punto de autoconocimiento y de descubrimiento de nuestro ser esencial, y que todos estos lenguajes nos llevan hacia ese lugar, ¿no? Esta frase de todos los caminos nos llevan a Roma, y bueno, encontrémonos ahí, ¿no? Entonces Claro. siento que ese es un poco el punto. Y ese ahí es el amor, ¿no? Como es la esencia, es eso ese pulso divino de vida que llevamos dentro. Y como soy muy curioso, siempre curioseo y siempre exploro. Entonces, por eso digo que creo que es algo que fue ocurriendo y que no fue tan Tan racional, lógico, decisión. pensado. ¿Cuál Insisto, eso consideras? que te decía antes. Perdón. ¿Cómo? No, Perdón, no, sigue, no. por favor. Como esto que te decía antes, que muchas de las cuestiones más grandiosas que aparecieron en mi vida y que hoy en día
eh, me definen en cierta forma, ¿no? O tienen que ver con quién que se está creando y descubriendo a sí mismo, Ujú, aparecieron de manera casi sorpresiva en mi vida, ¿no? mm, Como las constelaciones, la astrología. Mi primer carta me la hizo la mamá de un amigo un día antes de mi cumpleaños cuando tenía 16 años, o sea, hace muchísimo, y eso ya me activó una curiosidad enorme. mm. Eh, el yoga apareció así, medio arrastrado, ¿no? Como el tarot, estaba en contacto con el tarot porque estaba en una librería y se cayó a mi espalda solo, o lo tiró un ángel, o no sé qué, un mazo de tarot, Claro. y fue como, ¿Y bueno, esto? Claro, viene conmigo, ¿no? Entonces, son claro. todos caminos que siento que fueron apareciendo, por eso digo, no sé si es una decisión tan consciente, quizás es una Mm, decisión previa del alma de traer esto, ¿no? Como poder buenísimo. integrar toda esa información. ¿Cuál consideras que es el desafío más grande hasta ahora como instructor de yoga y en este camino que estás manifestando para ti? ¡Wow! Hermoso. Eh, Siento que el desafío más grande es no ponernos reduccionistas, ¿no? Como Ujú, con este tipo de cuestiones. No reducirnos a estas definiciones de profesor de yoga. Siento que el desafío más claro. grande es no caer en el reduccionismo de definirnos de una manera, sino de justamente permitir que estos sean caminos de ampliarnos, porque pasa mucho esto bueno, también siento que por ahí, muy geminiano, me gusta lo múltiple, ¿no? Como hay algo de la multiplicidad, Claro. donde justamente igual siento que este es como el gran desafío, no quedarse o no casarse con algo como diciendo, si yo no me quedo con esto, no puedo profundizar, entender que tenemos que ampliarnos y expandirnos y poder trascender, justamente siento que el gran desafío es trascender las antiguas formas sin desecharlas y sin descartarlas, ¿no? Sin, Ujú, sin desdeñarlas, sino claro. justamente pudiendo empezar a aportarles algo nuevo, novedoso, que tenga que ver con lo que cada uno de nosotros trae al mundo, ¿no? Como con la propia diversidad o con la propia estampa. Que lo que me pasa mucho, a mí últimamente, cuando también tengo mucha energía acuariana, ¿no? Es como que veo mucho copy-paste de cosas, ¿no? Como algo Sí, donde sí. como el común de la gente no se anima como a darle su impronta a ciertas Ujú, cuestiones. Y que no siento que tenga que ver con porque me ha pasado a hablarlo con profesionales de varios rubros, ¿no? Como, ujú, bueno, pero que hay que honrar y claramente hay que honrar el lugar donde venimos, pero la honra no claro. tiene que ver con repetir, sino que tiene que ver con expandir siempre, ¿no? Con Trascender. poder decir, tomo todo esto y lo expando, le aporto algo mío, de mi experiencia, de mi saber, de mis otros recorridos, y siento que tiene que ver con eso, ¿no? Con realmente permitirnos enriquecer esas herramientas que nos brindan tanto. Entonces, para mí el yoga me brindó muchísimo a lo largo de mi vida, por lo menos de estos últimos 12 años. Me, me, Ujú, me brindó muchísimo y lo que me nace a mí constantemente es querer sumarle algo a eso, que es algo milenario, ¿no? Porque muchas veces me planteo, sí, total. ¿quién te crees que sos para sumarle algo a cosas? Tipo, existe hace miles de años y Claro. justamente siento que tiene que ver con esto, ¿no? Con poder Mm. realmente desde un lugar de humildad sentirnos tierra fértil para que eso prospere y mute, ¿no? A una forma que se ayorne constantemente con nuestro tiempo. Entonces, siento que quizás el desafío, por lo menos el que siento yo en este momento, tiene que ver con Ujú, esto, con conectar qué traigo de rico para aportar a cualquiera de estos caminos, ¿no? Como me pasa claro. con la constelación, me pasa con la astrología, me pasa con el yoga, poder decir, ¿qué puedo aportar, ¿no? Como desde lo chiquitito, desde lo pequeñito. Estar haciendo esto para mí es aportar un montón, esta Aparte el labor tiempo que se da para eso, o sea, este tiempo yo siento que es muy satya, muy, muy ir por la sí, verdad, por la autenticidad de lo que eres y apostar por eso, o sea, realmente sacar tu esencia y vibrar desde lo que tú eres y no desde lo que otro te está dando, sino desde lo que realmente es esencial para ti. Así que completamente de acuerdo. Mm. sí, siento que es eso, ¿no? Como el encuentro con esa verdad de lo que habla Satya es uno, o sea, amo. Me Sí, parece total. hermoso, porque tiene que ver justamente con esto, ¿no? También de entender esto, que mi verdad es mía, pero que puede sumar a la tuya y a la Ujú, del lado, y
que no es como algo que entra en conflicto o en jaque o en oposición, sino que justamente aporta y suma. Sí. Y siento que esto es como el desafío, ¿no? De permitirnos encontrar esa voz interna para manifestarle, que se arme un gran coro de voces y ya no quedarnos, ¿no? Como con la voz que dirige o que nos dice cómo es o cómo tienen que ser las cosas, sino empezar a asumir la autoridad, pero también la responsabilidad interna, ¿no? De poder decir como, bueno, esta es mi verdad, esta es mi voz y elijo compartirla de esta manera. Sí, y Y diluir un siento que poco sí, que sí. la necesidad de competencia también, que en muchos aspectos, en muchos rubros, incluyendo el yoga, muchas veces hay, y apoyarnos un poco más y crecer juntos, porque, wow, o sea, tu experiencia tiene muchísimo que ofrecer a muchos de nosotros como instructores de yoga, pero también como seres humanos. Y a la vez cada uno de esos seres humanos, estoy segura, puede sumar también a tu experiencia. Entonces, qué lindo poder hacerlo. Parte de la idea de este podcast es precisamente eso, darnos cuenta de que del otro lado de, de ese respeto que podemos tener por nuestros instructores de yoga o por los influencers del yoga o de cualquier área, hay un corazón latiendo y hay una persona que siente diferente y que puede aportarte amor de muchas maneras diferentes y que qué bello sería abrirnos a la posibilidad de recibirlo. Sí, dos cosas me gustaría decir de esto, ¿no? Como Okay. tengo la bendición de tener un jardín hermoso y mágico, Uh-huh. donde realmente uno se encuentra con esto, ¿no? Como con ese Uh-huh. apoyo mutuo, con esta, ¿no? Donde tengo una diversidad enorme de plantas, de hermanes del reino vegetal, que constantemente se están apoyando, ¿no? Y pienso con esto del entrelazado de raíces, de poder empezar a entendernos desde este lugar de autosostén y autoacompañamiento. Y otra cosa muy bonita es esto que decía, yo siento que realmente mi recorrido de aprendizaje con maestros fue hermoso y me siento muy bendecido por quienes fueron mis maestros dentro del camino del yoga, pero no siento que los más grandes maestros son aquellos que están practicando conmigo y dejándose guiar, porque lo que aprendo de cada uno de esos seres humanos que están sobre un mat intentando y encontrándose con sus límites y mostrándome límites que yo por ahí no encontré o no tengo porque desde otro lugar viví otro tipo de experiencias, la riqueza que tenemos todos para aportar desde nuestra emocionalidad, nuestro sentir, nuestra experiencia, nuestra forma de ver la vida, nuestra forma de entenderla, de codificarla, de haberla aprendido. Es tan rico lo que tenemos para aportarnos unos a otros si podemos realmente conectarnos desde ese lugar de entender que del otro lado hay una manifestación de amor. Hay una manifestación distinta a la mía, pero es una manifestación de amor. Y si podemos realmente encontrarnos con eso, que como dices tú, abrir el corazón a que ese amor me llene, ¿no? Como, y me transforme, justamente lo que siento es que tenemos mucho miedo a ese encuentro porque tenemos mucho miedo a dejarnos transformar por eso. Sí, Entonces, perfecto. para dejarnos transformar tenemos que ser sensibles a esa energía y necesariamente tenemos que quitarnos las corazas y dejar que el corazón esté ahí latiendo en carne viva, ¿no? Como dejarnos afectar por los demás, afectar por la vida, afectar por las situaciones, que a veces nos van a afectar de lo que se llama comúnmente de forma negativa porque nos pueden doler o contraer, pero el corazón funciona de esa manera. Sí, no, y que además tiene que ver con también trascender una creencia de que la vulnerabilidad es debilidad, cuando la vulnerabilidad es nuestra más grande fortaleza, porque es la que nos abre precisamente a la evolución, al cambio, a la transformación. ¿Hola? Sí. A ver, Se cayó un poco. dejé Ajá. de irte. Ahí está. Ah, muy bien. No, decía que también romper esa creencia de que la vulnerabilidad es debilidad, cuando en realidad es nuestra más grande fortaleza, porque es la que nos permite trascender y cambiar, modificar, salir del área de confort. Entonces, completamente de acuerdo. En tu experiencia, Sí, ¿qué le recomendarías de la práctica yógica en general a quienes nos escuchan como herramienta para digamos, lograr un poco de paz interior en estos momentos de cambio global? ¿Y qué consideras importante considerar en este tiempo desde el punto de vista astrológico? hermoso, gracias. Eh, como desde el punto de vista yógico, es un
esto que hablabas hace un rato tú, ¿no? Como sentir el cuerpo. Siento que es un momento donde esto que hablamos de la sensibilidad, que es justamente lo único que nos permite, como decía hace un momento, ¿no? Es nuestra mayor fortaleza porque es entrar en contacto con nuestra vulnerabilidad, nuestra sensibilidad, es lo único que nos permite realmente cuidarnos sin estar defendiéndonos y protegiéndonos. El cuidado tiene que ver con algo más amoroso, más genuino, más nutricio, y estar a la defensiva, estar protegiéndonos, es otra cuestión, ¿no? Es como muy hacia afuera y es una mirada muy hacia el exterior. Entonces, en este momento, lo que siento es que la respiración es el canal y este prestar atención y este sentir y habitarse a nivel de lo sensible, ¿no? De los sentidos, de qué me está diciendo mi cuerpo. Entonces, es escuchar el cuerpo. Si de repente me siento ansioso porque tengo el corazón a mil, porque de repente la incertidumbre de lo que va a pasar o de lo que me está ocurriendo, es como, bueno, yo puedo regular, comandar, ¿no? El latido de mi corazón a través de mi respiración. Si respiro más profundo, el pulso va a tender a bajar porque voy a sentir que puedo estar tomando vida con amplitud, con libertad, con abundancia. Entonces, respirar, sentir el cuerpo, sentir dónde se manifiestan las sensaciones en el cuerpo. ¿No? Me gusta mucho decir esto, si hay dolor, es porque el dolor que se manifiesta en el cuerpo viene de un plano anímico, o por algún pensamiento, alguna voz, alguna idea, alguna emoción de algo que me dolió. Si hay tensión, hay retención, estoy intentando retener algo, ¿no? Como cuando hago fuerza para retener, tenso. Entonces, ¿qué necesito soltar? Y si hay molestia en el cuerpo, es porque algo me enojó. Entonces, ¿cómo hago para interpretar ese enojo? Que también es anímico antes de estar en el cuerpo, ¿no? Pero Mm. como el cuerpo es nuestra última trinchera, poder escucharnos a través del cuerpo me parece que es como clave para este momento y sobre todo para aprender a vivir el encuentro con la vida desde un lugar más sensible, ¿sí? Sensible que ni siquiera es vulnerable, sensible que es abierto y dispuesto a que mis sentidos aprendan, ¿no? Con H, aprender, aprendan la realidad, que aprendan esa realidad y que realmente pueda empezar a sentirme parte de esa totalidad. Me parece que en este momento es muy importante esto, que el yoga lo enseña de una forma muy hermosa, ¿no? A través de este respirar, donde ni siquiera tengo que estar haciendo una asana complicadísima. Puedo hacerlo en Shavasana, simplemente acostado en el suelo y sintiendo mis apoyos y sintiendo el cuerpo, haciendo un escaneo de la planta de los pies a la coronilla para ver cómo me encuentro. Y eso me puede llevar 5 minutos al iniciar el día y 5 minutos antes de terminar el día, para liberar esas energías que se nos van cargando en el cuerpo y tener como más disponibilidad en el sistema para vivir nuestro recorrido y disfrutar nuestra experiencia, ¿no? Esto es como si apagamos el celu o desconectamos el wifi o actualizamos una app, ¿no? Podemos hacer lo mismo con nuestro organismo, que no nos va a Resetearnos llevar un mucho poco. tiempo. Resetear. Pero ese reseteo es como realmente poder volver a estar disponibles, ¿no? Sí. Disponibles en nosotros, con nosotros y para nuestro entorno. Entonces, desde el yoga, esa es mi mirada. Y desde la astrología estamos viviendo muchísima intensidad, ¿sí? Estamos camino a una luna llena que inaugura una temporada de eclipses que van a ser súper fuertes, lo que viene en el mes de junio. Esto no es para estar en estado de alarma, sino para activar la alerta, ¿no? Para estar como atentos y conscientes a dónde tenemos que estar prestando atención. Tenemos una luna llena que es hermosa, que se llama, la conoce como la luna llena de la verdad, ¿sí? La luna del Ok. plenilunio de Sagitario, que tiene que ver con justamente lo que hablábamos antes, poder entrar en contacto con nuestra verdad y un poco liberarnos de la obediencia sin conciencia, ¿no? De poder realmente generar un criterio interno que nos permita decidir y sentirnos en nuestro centro para no estar todo el tiempo obrando como corderitos, ¿no? Siguiendo lo que se nos dice de afuera, sino realmente estar escuchándonos de adentro y poder obrar desde un lugar responsable de toma de decisión, criteriosa a partir de este cuidado, ¿no? De cómo me estoy cuidando y cómo estoy cuidando al resto, ¿sí? Astrológicamente vamos a ver un montón de movimientos que van a activar la reactividad, ¿no? A ponernos muy reactivos. No quiero ponerme mucho en el lenguaje astrológico, pero explicar un poco que lo que se viene tiene que ver con, ¿no? Como algo que empezamos a sentir que pulsa dentro tipo volcán, ¿no? Marte va a estar ahí actuando, se van a activar todas las posiciones reactivas, más defensivas, por eso esto de poder entrar en contacto con nuestra sensibilidad para cuidarnos sin defendernos
es genial, pero también para poder estar en ese foco de conciencia interna y centrada, en este criterio de me estoy cuidando y estoy obrando con responsabilidad. Y esa responsabilidad no requiere Se cayó el audio de Zoom, perdona. Ok. Sí, es que no sé qué pasó, no, pero ahora sí volvimos. Muy bien. hay varios. ¿Consideras la Eh, astrología como una guía o un designio irrefutable? Porque sabes que hay mucha gente que escucha la astrología y dice, uy, voy a estar en periodos emocionales muy fuertes y avisan a todo el mundo, prepárense porque voy a estar de mal genio, voy a estar, ¿sabes? Y como que justifican a través de la astrología el darse permiso para toda una cantidad de cosas porque lo consideran un designio irrefutable. ¿Lo consideras un diseño irrefutable o una guía para...? no, a mí me divierte mucho eso, ¿no? Mm. Como eso es lo que yo llamo las astroexcusas. Bueno, lo que llamamos Sí, muchos astrólogos las astroexcusas, ¿no? Como sigue siendo la necesidad de que una autoridad externa me habilite a sentir, ¿no? Entonces le digo a los demás que se preparen para mi mal genio cuando en realidad me lo tengo que estar diciendo a mí mismo. claro. Prepárate porque realmente estás con un humor querido que, ¿sí? Entonces, es poder estar uno disponible Mm. para entender que la astrología nos habla de predisposiciones, pero no es un futuro creado de una manera fija, ¿sí? Es una predisposición. Lo otro se transforma en una obligación, en un mandato, ¿no? Entonces, como está Mercurio retrógrado, no hablo, no digo, no hago como está, tengo, no sé, Saturno sobre la Luna, entonces voy a estar todo el tiempo de mal genio y de mal humor. Y en realidad, la astrología nos da una predisposición para que nosotros concienticemos cómo se manifiesta esa energía. Y insisto, esto volviendo un poco a lo que hablábamos al principio, ¿no? Poder aportarles nuestra verdad. No sé, estas cuestiones, ¿no? Como para mí Mercurio retrógrado, que soy geminiano y que hablo un montón y que estoy todo el tiempo a full. Mercurio retrógrado son unas vacaciones en el Caribe, porque mi nivel desciende un montón. Entonces, excusarnos en lo que algo externo nos dice, ¿sí? Es una forma de no asumir esa responsabilidad interna. Y para mí la astrología lo que me permite es como enfocar mi atención en determinadas predisposiciones que pueden estar ahí manifestándose, ¿sí? Esto que habla de la intensidad que se viene, del movimiento, de que va a ser un mes movido, tiene que ver que hay un montón de configuraciones astrológicas confluyendo en simultáneo y que entonces vamos a sentirnos tironeados de todos lados, ¿no? Esta cuestión de sentir que hay algo que nos está sacudiendo y bueno, no es siempre algo súper relajante, ¿no? Muchas veces necesitan mucho de nuestra conciencia, mucho de nuestra atención, mucho de que estemos ahí dispuestos y disponibles a dar lo mejor de nosotros y a veces eso se vive o como una exigencia o como o como con mucha presión y por eso hablo de que es importante que estemos muy conscientes de esto para que no nos arrase, ¿sí? Para mí la astrología Claro. justamente lo que nos permite es estar atentos, es como un foco de conciencia donde podemos mirar con una visión más objetiva lo que está ocurriendo y lo que está pasando a nuestro alrededor. Entonces, esa objetividad nos permite tomar decisiones, elecciones, desde nuestro libre albedrío, desde nuestra voluntad, quizás más precisas, ¿sí? Y saber esto, como no voy a avisarle a todo el mundo de que voy a estar de mal genio, de mal humor, porque se me viene un movimiento de Saturno sobre mi luna, sino lo que voy a hacer es yo estar atento a eso para, en el momento en que no me sienta con un humor agradable para compartirme, poder decir, mira, ¿sabes qué, tío? Quedamos, pero te tengo que suspender el live porque la verdad que estoy en una. ¿Sí? Pero no es advertirle a todo el mundo que me voy a Claro, transformar en un dragón y que entonces tengan cuidado, porque sino es como claro, yo estar atento a eso para poder tomar acciones más efectivas a la hora de decidir, ¿sí? Porque en realidad nuestra conciencia está evolucionando constantemente a partir de nuestras elecciones, a partir de nuestras decisiones, a partir de los caminos que cogemos para crear nuestra realidad, para habitar o transitar nuestra vida, y eso es el pulso evolutivo, estar presente en el momento en que estoy eligiendo. Eso es conciencia. bien, gracias. Esta Ah, me semana me puse re leí, Saturno.
Esta semana te leí al principio de la semana, y bueno, en realidad como cada semana, pues como creo haber dicho al principio, soy fan enamorada de Siri de Orión. Estuviste hablando sobre las emociones cambiantes que se presentan para estos días, y te cito, en vez de aferrarte a la balsa de la cordura y enfrascarte en la postura de un ego que te dé claridad, permítete surfear, bucear y recorrer las mareas encontrando formas nuevas de conocerte y nombrarte. Y luego proponías una pregunta que también cito, existen tantas formas de ser y estar, ¿cuál es el sentido de limitarnos? Y el hecho es que, bueno, me reconocí en estas preguntas, pues he tenido una reflexión similar sobre el por qué nos enfrascamos en vivir solo un par de colores emocionales si hay toda una gama. Y por eso pensaba, ¿es realmente el ego quien decide los tonos de los cuales nos vestimos o es acaso el miedo a nuestro infinito potencial? Me encantaría escuchar tu reflexión acerca de eso. Ay, qué lindo. Te agradezco las preguntas hermosas que estás haciendo porque Gracias. abren muchísimo la conciencia. A ver, el ego es el cristal a través del cual pasa nuestra conciencia, ¿sí? Y un poco el miedo a pasar por fuera de ese cristal y que toda nuestra luz entre en su máxima potencia, son las dos cosas, ¿no? Es un poco el ego condicionando los colores que nos permitimos ver, pero también es un poco ese temor a que no haya una forma, un crisol a través del cual entrar en la experiencia, ¿no? Esa sensación de reconocernos divinos e infinitos en un envase finito es muy desgarradora para nuestra conciencia, ¿sí? Nos produce como un quiebre a nivel de la conciencia, porque ¿cómo hacemos para entender que somos partículas de polvo flotando en el cosmos y que a la vez somos una personalidad creando su propia experiencia? ¿Sí? Ese doble juego de la conciencia es muy profundo, muy sutil, y es como cómo habito esos dos espacios, ¿no? Entendiéndome como un ser co-creador de esta realidad infinita, abundante y grandiosa, y a la vez tener que encarnarlo en el cuerpo, ¿no? ¿Cómo traigo esto a este plano? Entonces, justamente es permitirnos esto que muchas veces llamamos locura, ¿no? Pero la Claro, locura a mí me gusta definirla mucho a través de una frase hermosa de Robert Arlt, que dice, la locura es la descostumbre del pensamiento de Dios, ¿no? Entonces, muchas veces tenemos que permitirnos leer esos colores como si no supiéramos el nombre, ¿no? Como si no supiéramos que el azul es azul y que el verde es verde y que el amarillo es amarillo o que la alegría es alegría, la tristeza es tristeza y el enojo es enojo. Como encontrarnos con esas emociones, con esas sensaciones, con esas experiencias, sin intentar nombrarlas y definirlas en base al guión que ya conocemos, sino viendo cómo se sienten, claro. ¿no? ¿Qué me generan en este momento? Porque por ahí la tristeza para mí en este momento, ¿no? Como la tristeza de todo lo que siento que estoy duelando porque ya no soy, es algo que me trae muchísimo bienestar, porque son Claro. cosas que tenían ganas de que dejen de ser y que dejen de estar y dejar de manifestarla de determinadas maneras, ¿no? Entonces, la idea, ¿sí? Justamente ese cristal a través del que pasamos, se lo llama mucho el ego, pero tiene que ver con las lógicas psicológicas que ordenamos internamente en base a experiencias previas y que entonces nos tienen todo el tiempo en un pasado, mal llamado pasado, porque estamos reactivando constantemente a partir de intentar encasillar o ordenar las experiencias nuevas en moldes viejos, ¿no? Entonces, justamente este tiempo es muy para permitirnos esta mirada desacostumbrada de la realidad y poder revernos y revisarnos entendiendo que ya no está eso presente. Justo hoy también publiqué algo acerca del desenfoque, ¿no? Permitirnos desenfocar la mirada y no ver con tanta claridad y con tanta certeza. Quitarnos de este estado de saber, porque en el saber no hay creación, no hay creatividad. Si yo ya sé, repito, Sí, total. Me ¿no? cierro a Entonces, para de nuevo. crear tengo que descubrir formas nuevas, y tengo que ponerle nombres nuevos a las cosas, Mm. ¿sí? Entonces, esas etiquetas o esos guiones que nos definen muchas veces nos atrapan y nos oprimen, y muchas veces no tener esos guiones nos aterra, porque no sabemos cómo encontrarnos con la experiencia. Y hay que encontrarnos desde ese pulso más libre, si se quiere, ¿no? De no temer el error, la falla, ¿no? Como no temer hacerlo mal, porque en Sí, realidad estamos descubriendo y estamos creando, y en la creación hay novedad, no hay bien y mal.
Para que haya bien y mal, tiene que haber, como decíamos, comparación o competencia, ¿no? Entre polos. Y en Tal la cual. creación hay novedad. Entonces es esto. ¿Y cómo me hace sentir esto que no sé qué es porque no tiene nombre para mí hoy? Bien, mal, ok. Entonces lo voy acomodando. No sé si ¿Sabes que se entendió lo que quise hay, responder. sí, total. Hay un coterráneo tuyo que se llama José Luis Parise, que me encanta su propuesta es una propuesta espiritual, pero para mí es una propuesta también de dialéctica, de cómo manejamos nosotros nuestro discurso para la manifestación. Y pienso que muchas veces el discurso interno es al que menos le ponemos atención. O sea, quizás vamos puliendo lo que le decimos al mundo, pero no vamos puliendo lo que nos decimos a nosotros, y caemos en esos famosos ochos locos que llaman en algunos sistemas de coaching o de psicología, que es caer entre dos emociones y no salir de esa prisión de dos emociones nada más extremas. Y quizás también porque nos definimos demasiado en el proceso de ser, o sea, no dejamos que ese potencial infinito se exprese, sino que lo encerramos dentro de una dialéctica que no nos deja o no nos libera, no nos da la posibilidad de ir más allá. Algo que me causa mucha curiosidad desde que empecé, a mí me gusta escribir, entonces cuando me leo me doy cuenta también de por dónde va mi pensamiento y dónde estoy cayendo, en qué ciclos estoy cayendo, ¿no? Una de las cosas que me llama la atención es que muchas veces tenemos como una tendencia a usar las mismas palabras para las emociones, y el hecho de que no ampliemos en el sentir, como bien dices, nos hace encasillarnos en una o dos palabras. Entonces la tristeza ya no es melancolía, ya no es nostalgia, ya no es dolor, sino que es tristeza o depresión, peor aún. Mucha gente dice, es que estoy deprimida, y uff, wow, no. O soy deprimida, peor todavía, o sea, me encasillo tal cual. Entonces, lo importante que es sentirse, pero también aprender a hablarse, a aprender a tener un discurso interno que te permita ampliar esa vivencia. Pienso que es también muy importante. Ahora, volviendo al tema del yoga, de todo lo que has tenido como experiencia en tu camino yógico hasta ahora, ¿qué podrías decir que es lo que más atesoras de ese compartir de la filosofía como filosofía de vida? Eh, Te digo que hay estas dos cuestiones, ¿no? De una de ellas hablamos hoy, el satya, es como algo de mis mayores gemas del yoga, y por otro lado es la ahimsa, ¿no? La no violencia, como que tiene que ver con ese pulso compasivo, donde yo entiendo la ahimsa como no hacer de más, pero tampoco hacer de menos, ¿no? Como un poco volviendo a esta lógica del infinito, el máximo potencial está en el camino del medio. Y ahora se utiliza mucho esta idea o se escucha mucho esta cuestión de no es momento para tibios, ¿no? No es momento para tibios, pero es momento para templados. Y justamente encontrar ese camino del medio me parece que es la clave, y ahimsa es uno de los mayores tesoros que yo tomé del yoga. Como no actuar de maneras violentas, no violentarme ni violentar a los demás desde un lugar de imponer, de lucha por la razón, de lucha por el poder, de lucha por el control, pero tampoco hacerlo conmigo, ¿no? Como la autosuficiencia, la autoexigencia, la autoobligación, la autosanción, la autorrepresión, también son formas de violencia. Y realmente es una de las Total. gemas más preciadas que tengo que bueno, se cortó por ahí. Uy, ya va, espérame. Eh, Ah, no puedo creer que pasó una hora. pues pasó una hora. Bueno, déjame resolver acá rápidamente para empezar con la gente de Instagram de nuevo, porque los vamos a dejar colgados, si no. Sí, hermoso. No puedo creer, pasó rapidísimo. Sí, no me deja empezar. No importa, igual lo voy a compartir luego por YouTube y va a quedar grabado acá en los podcasts, en las diferentes plataformas, Necesitamos así que ahí todo bien. entonces. Exacto.
Me voy a meter quizás acá en aguas profundas, y me disculpo de antemano por mi ignorancia, aunque tengo resistencia, no porque tengo resistencia a ello, perdón, sino por simple curiosidad, y es por eso que pregunto. Y agradezco además profundamente lo que me vayas a contestar, y me explico. Siempre que te leo o escucho en tus redes, noto que haces un esfuerzo por mantenerte dirigiéndote a tus seguidores, conjugando los verbos, artículos y adjetivos de una manera nueva que se refiere a las personas que no se identifican únicamente con femeninos o masculinos. ¿Consideras que todo esto tiene que ver también con este tiempo de cambio de conciencia hacia la unidad global desde el punto de vista cósmico o astrológico? Y por otro lado, si lo que se busca en muchas áreas es lograr la no dualidad o la integración, ¿cómo es que sumar una nueva porción o una partición del lenguaje para referirse a una población no binaria puede alcanzar en el discurso ese sentido de unidad que esencialmente todos, todas y todes queremos integrar? Wow, me encanta hablar de este tema. Al principio me generaba mucha resistencia porque no entendía, pensando que justamente el lenguaje inclusivo tenía que ver esto, ¿no? Como con gente que, no sé, ubicaba en ninguna de estas posiciones, ¿no? Claro. Como de género. Eh, Perdona, y es que entonces creo que decía, esto es muy pero, importante. Voy a iniciar otra vez Instagram, que ahora sí me está dejando, porque bien, espera. me parece importante tocar este tema. Este, ahí está, ahí reinicié, si te añades, muy bien. Se cortó porque pasamos una hora ya, pero me parece importante seguir con la comunicación, así que bueno, estoy esperando simplemente que nos conectemos de nuevo por Instagram y seguimos hablando del tema. Acabo de preguntarle acerca del énfasis que suele hacer en su discurso respecto a una inclusión de las personas no binarias, las personas que no se reconocen ni completamente femenino ni completamente masculino, y que esencialmente cómo afecta esa partición del lenguaje, ese sentido de unidad que esencialmente todos, todas y todes queremos. Bien. Te estaba contando un poco esto, ¿no? Como que al principio a mí me generaba resistencia utilizar ese tipo de lenguaje porque lo sentía también que se reducía, ¿no? A esta cuestión de quienes no se sienten, bueno, a lo no binario, ¿no? Como a esta idea de quienes no se sienten ni totalmente masculinos ni totalmente femeninos, a una cuestión muy de géneros y demás. Y entonces yo decía, pero si la O y la A también son convenciones, tranquilamente Claro. podemos seguir utilizando el lenguaje como decimos, pero lo que me empezó a pasar es que empecé a entender que justamente utilizar ese tipo de lenguaje nos interpelaba a una toma de conciencia, ¿no? A una necesidad de detenernos a intentar entender qué es lo que el otro está diciendo, ¿no? Claro, Como a esta idea de por qué estás utilizando una E, ¿no? claro. Para referirte a todes, cuando en realidad es una convención y todos puede incluirnos a todos, ¿no? Ujú. Claro, pero al utilizar la E, el otro, hay como algo en el fluir automático de la conciencia que se detiene a pensar un momento y realmente se siente interpelada para tomar una posición. Y siento que en este momento, como decía, no es momento para tibios, pero es momento para templados, y tiene que ver con esta posibilidad de tomar una posición. Realmente siento que el lenguaje inclusivo a lo que nos llama es a esa toma de conciencia, de sentirnos interpelados por la realidad, de darnos cuenta de que hay una realidad mucho más amplia de la que nosotros estamos prestando la atención, ¿no? Entonces, sea una E, sea una I, sea una U. De hecho, al principio hasta yo hablaba con una U en lugar de con una E, ¿no? Como con esta idea de sentirnos interpelados, de sentirnos molestos, de sentir esa incomodidad, ¿no? De sentir que, o sea, hay algo que no estoy entendiendo, hay algo que me está como incomodando de esta realidad, y siento que no tiene que ver con una lucha o con un intento de imposición. Como me pasa hablando también con muchos amigues, voy a empezar a usar la E, Okay. como que tenemos como muchas veces charlas, debates, discusiones a veces acerca de esto, ¿no? De por qué y en realidad es como digo, yo siento que esa es una forma de no hablarte a vos, sino como hay un ser hermoso, Tian, me dijo ayer como,
le estoy hablando a tu inconsciente, Ok. para que se despierte. ¿Sí? Yo siento que el lenguaje inclusivo tiene que ver con esto, con algo que nos saca del discurso conocido y nos llama a la reflexión de que hay otras cosas pasando, hay otras realidades que no estamos viendo, hay algo velado, hay algo que no está siendo contemplado, hay algo que no está puesto en evidencia, que necesita evidenciarse justamente para sumar a esa diversidad. ¿Sí? Como yo siento que el lenguaje inclusivo no tiene que ver únicamente con quienes no se sienten incluidos en la O o en la A, y que entonces hay que crearles un lenguaje nuevo, sino que crearnos un lenguaje nuevo es para todos, ¿no? Como esa E me llama a esto, a ver por qué estoy hablando de depresión cuando en realidad estoy triste o estoy melancólico o estoy desesperanzado, ¿no? A poder empezar a tener como una percepción más fina de cómo nos comunicamos hacia adentro, desde adentro y con nuestros entornos. Entonces, me parece que es clave esta llamada, ¿no? Como si fuera una lucecita roja diciéndonos, despertate. Como te decía, la pregunta la hacía no desde la resistencia, sino desde la curiosidad. Y mi curiosidad viene porque desde el punto de vista de la psicomagia y de la euritmia y de todo lo que tiene que ver con el lenguaje y la energía, la dialéctica y la energía, las vocales tienen una energía muy particular. Y, digamos, la A energéticamente es apertura, la O es inclusión y la E es separación y es justamente eso que dices, un llamado de atención, un despertar. Entonces me llamaba mucho la atención justamente eso, por qué, o no por qué, sino qué curioso que dentro de un proceso hasta cierto punto, que estoy segura, inconsciente pero intuitivo, se escogiera esa letra para un momento de inclusión cuando es una letra separativa o que llama la atención. Entonces, bellísimo Pero fíjate una cosa, me encanta que traigas la euritmia porque para mí el camino antroposófico es maravilloso. Eh, No, qué bien. Yo soy euritmista. mi viaje a India fue con una gran hermana, amiga, todo, que es maestra antroposófica, Ah, qué la amo mucho y lindo. tenemos muchas conversaciones sobre esto. Y justamente yo en un principio utilizaba la X, Ah, ¿no? Como mira, ponía ¿viste? todes, Exacto. Claro, ¿no? la Y separación de siento la que la X. E trae justamente esto, Sí, como el interpelar y el cortar el flujo del pensamiento para que realmente nos despertemos ahí. claro. Como Yo para que uso el arroba. realmente, bueno, también use un momento de la arroba, ¿no? Pero Yo uso siento que el esto arroba. que dices, ¿no? Que como las vocales cada una tienen una energía, Mm, la E nos pone en ese punto de corte de salirnos como del automático. sí, Y siento que desde ese lugar suma, porque justamente nos lleva a pensar y a salirnos de lo que está normalizado, normativizado, ¿no? Como de la norma. claro. La X, como dices, la A abre, la O integra, ¿no? Por eso yo en un principio decía, pero ¿por qué no acordamos socialmente que la O es integrativa y ponemos a todo O, ¿no? Claro, La E tiene esa impronta de como, de yo le digo el cortar. cachetacito, ¿no? Como te hace el Sí. y, ¿no? Como me tengo que detener un momento a realmente hacerme consciente. Y por eso me gusta ahora utilizar la E, porque siento que trae esa impronta, ¿no? Como que no, como que corta el flujo automático. Y me pregunto, de hecho hay un montón, ¿no? Como uno piensa en el francés, por ejemplo, que utiliza mucho la Sí, E es femenina, o sea, como hay otros lenguajes donde la E es está femenina, muy ¿no? Así presente, como sí. la O es masculina, la E es feminiza, entonces, bueno, hay algo de ese corte en la conciencia, de esa irrupción, que yo siento que es lo que necesitamos ahora para despertar, ¿no? Como salirnos de la norma, de lo que está normatizado, de lo que está como puesto en la línea de lo normal, ¿no? Como Sí. para justamente esto que hablaba hace un rato, permitirnos la locura, pero como esto de lo que nos lleva a un lugar de costumbre, ¿no? De lo desacostumbrado. Claro. Quizás en algún momento la E, cuando ya nos acostumbremos a la E, tenga que pasar a ser una W. Y entonces otra vez tengamos como ¿qué pasó? ¿No? Claro. Mira, volviendo al yoga, antes de terminar, ¿cómo es tu práctica diaria personal? ¿Qué te motiva ante la práctica yógica? ¿Qué tácticas personales podrías compartir para eso de mantener la perseverancia, la disciplina, la práctica, no solo física,
sino emocional y mental y de servicio. Sobre todo para quienes nos están escuchando que a lo mejor están comenzando el camino yógico. Vuelvo a esto de la escucha interna, ¿no? Como en algún momento tenía como una disciplina más estructurada. Mi disciplina ahora es todos los días, en algún momento del día, practicar, pero a veces es apenas me levanto, cuando me levanto como con ganas. A ver, todos los días al levantarme, algún tipo de estiramiento hago porque soy muy bata y mi cuerpo cruje, entonces allá debo de poder conectar con la respiración, de activar mi musculatura, de darle lugar a mis articulaciones, pero que puede ser simplemente con hacer unos giros de cuello, unos giros de hombros, aflojar los codos, aflojar las muñecas, aflojar las articulaciones. O sea, como cada día voy encontrándome con esa escucha desde la necesidad del cuerpo, pero lo que sí recomiendo es que encontremos aquello que para otros puede ser darse una ducha en cuanto se levantan, ¿no? Claro. Como la idea para mí del yoga es poder recordar que estamos habitando un vehículo, un templo, un cuerpo. Lo que necesitemos hacer para hacer respirar durante 3 minutos de manera profunda y consciente. Mi práctica varía en el día de hoy. Generalmente ya mi cuerpo me pide hacer algo de yoga, entonces todos los días o hago algún estiramiento o hago alguna de pequeña secuencia, pero esto, ¿no? Como es hermosa la práctica larga, a veces tengo mis prácticas de 2 horas y media, pero por lo menos permitirnos una práctica mínima de 5 minutos en el día ya nos resetea, ¿no? Entonces ponerse como esto de decir, hago un saludo al sol, 3 saludos al sol, 2 saludos al sol, 18 saludos al sol, ¿no? Como no ponerse algo tan desde la exigencia y desde la obligación, si bien hay distintos temperamentos que necesitan otro tipo de cuestiones, ponerse como una práctica que yo lo llevo a todo desde este lugar que decía de la INSA, ¿no? No violentarnos, algo que nos hace sentir obligados a es violenta, es violentarnos, porque por ahí hoy mi cuerpo está distinto que ayer y hoy no me salen las mismas cosas, mi energía está distinta y hoy tengo más disponibilidad o menos disponibilidad, entonces tiene que ver con tomarse ese momentito de escucha interna, ¿no? De poder reconectar con nosotros y el yoga es unión, es volver a unirnos, es volver a reconectarnos y siento que esto es una práctica que tenemos cada día, ¿no? Como cada amanecer, ya sea que amanezcamos a las 6 de la mañana o a las 12 del mediodía, tomarnos este momentito de amar ese renacer, amar ese momento y amarnos a nosotros mismos a partir de decir, no soy solamente la cabeza que se despertó pensando en todo lo que tiene que hacer, Claro. ni las emociones que, uy, me siento, qué lindo día, o uy, qué garrón amanecer. Y somos también un cuerpo y tenemos que lograr ese punto de integrar todo lo que somos. Entonces, mi recomendación, o lo que por lo menos yo intento día a día hoy, es ese momento de unión, de tomarme como un momentito conmigo para respirar o darme una ducha profunda o mover mis articulaciones o hacer saludos al sol o la secuencia que me vaya sirviendo para realmente entrar conscientemente en mi cuerpo. Realmente hay algo que es muy lindo del yoga que nos permite estar consciente de cómo nos sostenemos a nosotros mismos, ¿no? Entonces, empezar a entender como algo de activar con cierta fuerza la musculatura, por ejemplo, un saludo al sol nos pone en funcionamiento toda la musculatura del cuerpo, tanto anterior como posterior, entonces registrarnos desde esos lugares y poder darle disponibilidad a esa musculatura, ya nos permite otra postura ante la vida, ¿no? En vez de estar todos como achicharrados y consumidos y cerrados, podemos estar desde un lugar de apertura y mucho más receptivos. Y siento que esto es lo que tenemos que intentar en cada momento, ¿no? Aunque sea, me desperezo, me estiro, ahora, ¿no? Y poder abrir mi cuerpo al nuevo día, abrir mi cuerpo, que es todos mis cuerpos, ¿no? Abrir mi cuerpo físico, mi cuerpo emocional, mi cuerpo energético, mi cuerpo psíquico, para mí esa es la práctica que deberíamos hacer. Y sí, mínimamente, una vez a la semana, mínimamente, muy Claro, mínimamente, muy a mí no me mínimamente. alcanza, ¿no? Pero muy mínimamente, hacer una práctica un poquito más larga, ¿no? Como unos 45 minutos que contemplen conexión con la respiración, trabajo de asana y un pequeño momentito de meditación, donde la meditación no tiene que ser como lograr la iluminación, sino simplemente observarnos, Claro. ¿no? Como para mí esto de una amiga, Nat, otra geminiana que cumple años en 2 días, que como que habla mucho de medité, ¿no? Me edité.
Y es como hacer esa edición de Tal liberar cual. esas energías que vamos adquiriendo muchas veces sin darnos cuenta. Voces, pensamientos, ideas, emociones, cuestiones que cargamos sobre el cuerpo físico y poder como volver a un estado, como decías tú antes, de reseteo, ¿no? Como, no vuelvo al cero porque no vuelvo al inicio, pero vuelvo a No, mi centro. sí. Entonces, desde ese lugar es por lo menos el modo en que me sirve hoy a mí. No me sirve obligarme o ponerme muy autoexigente con, no hiciste tu práctica de yoga. Tal cual. ¿Qué te gustaría dejar como legado? ¿Cuál es tu semilla o qué semilla siembra Guillermo de San en este mundo y por qué? Ya que me estoy acercando a los 40 y es una pregunta que me estoy haciendo fuertísima, Ups. fuertísimo. Eh, guau. Justamente me gustaría dejar como una huella de amor, ¿no? Como, y entender esto que muchas veces yo antes pensaba, ¿no? Que el legado era algo que uno le tenía que dejar a alguien en particular, y siento que hoy en día el legado es algo como que se manifiesta de forma cuántica, ¿no? Como esto para mí es un legado, es como dejar algo de lo que soy y sembrar semillas de conciencia. De hecho, te escuchaba hablar esto de los influencers y demás, que tengo como amigas que me dicen, porque vos sos re influencer. Como yo no le presto mucha atención a esta cuestión. De hecho, tuve un episodio donde como alguien me escribió un día como, te felicito, llegaste a los 7K, plena cuarentena, y yo dije como, ¿qué son los 7K? Si no estoy corriendo, no bajé de peso, como, ¿de qué me hablas? Y bueno, me dio una concentración un poco amorosa, pero bastante divertida. Pero digo, ¿no? Como un poco lo que me planteo de dejar como semilla, dejar como legado, es la comprensión de que la vida es una escuela y que la escuela es la vida. Siento que eso es como lo que más me gustaría transmitir, y que en esa escuela que es la vida y en esa vida que es la escuela hay un maestro, ¿no? Un maestre que es nuestra voz, que es nuestra conciencia y que tiene que ver con ese pulso divino que se manifiesta a través nuestro. Y entonces empezar a entender que cada encuentro es una maestría en sí, ¿no? Y que estamos encontrándonos entre maestros nobles constantemente, que estamos enseñándonos constantemente a vivir, porque ninguno de nosotros sabe vivir de antemano. La vida se aprende viviendo y no hay otra Sí, forma, ¿no? qué Como hermoso. no hay fórmulas, es como vivir y en la vida uno aprende. Entonces, como siento que ese es como el legado que me gustaría dejar, y siempre pienso que cuando tengo un hijo es lo que me gustaría enseñarle, ¿no? Que aprenda a vivir viviendo, no diciéndole como yo viví mi vida, porque mi vida la aprendí a vivir yo, como acompañar, que es un poco lo que intento también en mi escuela y en mi espacio, acompañar a que cada uno aprenda a vivir su vida, que no tiene por qué ser como la mía. Hoy te Siento que contesto eso, podríamos en un par hablar de años el hablar. día entero, ¿eh? Pero no sé cómo funcionan las otras plataformas y quiero darle la oportunidad a las personas que te escuchen completamente. Así que lo voy a cortar acá, pero seguro te voy a volver a invitar en algún momento. Me Muchísimas encanta gracias seguir por tomando compartir mate. con todos nosotros el día de hoy. Espero que sea la primera de muchas conversaciones futuras en vivo o no, porque fue de verdad un verdadero placer. Igual para mí, muchísimo, muy agradecido a vos y a todos los que están ahí del otro lado acompañando. Siento que es esto, ¿no? Juntarnos a tomar un té y a compartir y a charlar de la vida, porque eso es lo que nos nutre, lo que nos llena. Gracias por abrir este espacio, me parece que estás haciendo una labor hermosa por Gracias. compartir todo esto y que se expanda. Así que gracias por ser tierra fértil para todo esto y por invitarme a tomar mates contigo. No, un verdadero Gracias a placer. todos. Bueno, gracias mi gente hermosa de verdad por acompañarnos durante toda esta casi hora y media. Maravilloso episodio. Sin la presencia de ustedes, de verdad, esto no tendría sentido. Por eso les pido, como cada sábado, por favor, contagien este amor, multipliquen bienestar, háganlo viral, eso sí, contagien amor.
A Guillermo San o Siri de Unión le pueden conseguir en Facebook y YouTube como Guillermo San, y en Instagram, y en Instagram como Siri de Unión o Espacio Navesol. Recuerden que pueden compartir nuestros podcasts vía Spotify, iTunes, Google Podcasts, Facebook, Public Radio, Anchor. Las posibilidades son infinitas. Estamos en todos los canales, así que por favor, si les gustó el episodio, compártanlo. El trabajo lindo, la magia de este personaje. Siempre La pienso que tuya. todo lo positivo hay que multiplicarlo, compartirlo, porque para eso vinimos, a ser felices y a compartir esa alegría. Entonces, gracias por apoyar una vez más. Y bueno, si desean realizar algún aporte para que esto se pueda seguir dando, recuerden paypal.me/skbyoga. Y muchísimas gracias nuevamente a todos, muchísimas gracias a ti por estar, por ser hermoso poder haber hablado contigo cara a cara casi, después de muchas veces que hemos chateado así cortito. Muchísimas gracias. Namaste. Namaste.